Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que nos ayudes en todas las cosas que hacemos. Te ruego, Señor, que bendigas la predicación y que me ayudes a mí, Señor, para ser claro y decir aquello que tienes tú para la Iglesia Bautista de Parla. Te pido, Señor, por los hermanos aquí presentes, te ruego por cada uno de ellos y te ruego también por aquellos que no han podido venir en algún momento, para que tú, Señor, los fortalezcas en el Espíritu. Te ruego, Señor, que hoy sea un gran día, un día de bendición para todos nosotros. Y te pido también, Señor, que quites toda distracción en este momento para que no haya nada que genere interrupciones. Te ruego, Señor, que nos ayudes y que podamos salir hoy de aquí bendecidos por tu palabra. Te pido también, Señor, por aquellos que pueda haber entre nosotros que todavía no te conocen. Si ocurriera eso, si aquí hubiera personas que no te conocen, yo te pido, Señor, que tú les hagas entender que no hay nada más importante que la salvación que ofreces en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues si recordáis la última vez, habíamos estado viendo el capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios y generalmente el título que suelen poner ahí las Biblias, que no es palabra de Dios, claro, pero es un título que se suele poner ahí, es Ministros del Nuevo Pacto y esto da a entender cuál es el trabajo que hizo Pablo en Segunda de Corintios. Si vosotros recordáis, habíamos leído también una parte del capítulo 18 del libro de los Hechos, que fue el momento en el que Pablo llegó a Corinto. Y si recordáis, cuando Pablo llegó a Corinto, lo que ocurrió es que Pablo llegaba con un poco de temor, porque había pasado por Tesalónica, había pasado por Berea, había pasado por Atenas, y no había sido bien recibido. De manera que cuando llegó a Corinto estaba con temor, pero allí Dios le habló y le dijo, habla y no calles porque yo tengo aquí mucho pueblo. Y ese pueblo que tiene es al que aquí se dirige. Repito esto varias veces, pero bueno, espero que así al menos nos vaya quedando claro. Pero yo decía eso porque los hermanos de la iglesia que surgió en Corinto debido a la predicación de Pablo eran hermanos que le reprochaban muchas cosas a Pablo y se habían desviado porque habían escuchado otro tipo de predicaciones. Entonces, lo que yo quise transmitiros en ese momento eran unas ideas muy simples y las ideas eran simplemente: a Corinto llegó aquella persona que Dios quiso y llegó enviada por Dios. Fue Dios quien envió a Pablo. Envió a Pablo y no envió a otro. Y Pablo fue comisionado por Dios, eso lo habíamos visto en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Fue comisionado por Dios para llevar a cabo esa misión de predicar el Evangelio. Así que llegó la persona que Dios quiso, comisionada por Dios, y predicó el Evangelio que Dios había querido. Y después lo que ocurrió fue que hubo personas salvas en Corinto. Y lo que yo me preguntaba era,
Si esto es así, ¿de qué tienen que quejarse los corintios? ¿De qué tienen que quejarse? Han escuchado a la persona que Dios quiso, han escuchado el mensaje que Dios quería que ellos escucharan. Y ese mensaje los llevó a la salvación. Por tanto, ¿qué queja tenía que haber en ellos? Ninguna queja, porque había ocurrido exactamente lo que Dios quería que ocurriera. Por tanto, ellos debían juzgarlo a Pablo correctamente y deberían tenerlo en estima, porque es un hombre que había hecho el trabajo que Dios le encomendó, y lo había hecho bien. Prueba de ello es que se formó una iglesia en Corinto. Por tanto, ¿tenían algo que reprocharle? No. Porque el mensaje que escucharon en Corinto fue ni más ni menos que el mensaje verdadero, el evangelio verdadero. Fue el único evangelio que hay. Porque Pablo en Gálatas dice que no hay dos evangelios, ni hay tres, solamente hay uno. Y ese único evangelio es el que Pablo predicaba. Entonces, lo que veíamos es que lo que había ocurrido en Corinto era exactamente lo que Dios había querido que ocurriera. Se predicó el evangelio y se formó una iglesia, es decir, un conjunto de creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo, nada más. Y yo me detenía en el versículo 11, como me podía haber detenido en cualquier otro versículo, porque en realidad hasta el versículo 6 del capítulo 4, Pablo sigue hablándonos de unas ideas similares. Nos habla del evangelio, nos habla de la importancia que tiene el evangelio, nos habla de las dificultades que hay para que el evangelio llegue a la gente, que no son pocas, son muchas. Y nos habla también del efecto que produce el evangelio en aquellas personas que lo aceptan, que es básicamente la salvación. Aunque nosotros sabemos que no todo el mundo acepta el evangelio. En general, la mayor parte de la gente lo que hace es rechazarlo. Pero aún así, el evangelio sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario y además en todas partes, ¿no? Hoy, en el pasaje que hemos leído, podemos ver algunas de las dificultades que hay. Algunas están presentes y tienen que ver con lo que habíamos leído antes. Porque, si vosotros lo recordáis, Pablo le está hablando de Moisés. Ya en el versículo 7, por ejemplo, le habla de Moisés y hoy le vuelve a hablar de Moisés. Le habla de Moisés a personas que son gentiles, que en teoría no deberían conocer la ley. Y si le habla de Moisés es porque ellos han recibido enseñanzas de personas que de un modo u otro le presentan la ley de Moisés y lo que le dicen es, además de Cristo, necesitáis otras cosas. Curiosamente, algo de esto hemos estado viendo esta mañana al hablar del capítulo 10 del libro de los Hechos. Y estas cosas, a nosotros, es decir, el impacto que tiene el Evangelio en la ley y el impacto que puede tener la ley en el Evangelio, a día de hoy son cosas que nos pueden parecer muy lejanas, pero en aquellos tiempos no era así. Primero porque las primeras personas entre quienes se difundió el Evangelio fue entre judíos, entre personas que conocían la ley. Y de esas personas hubo muchos que después fueron por las iglesias diciéndole a la gente que el mensaje de Cristo está muy bien, pero que además es necesario añadir otras cosas. Y eso ya es pervertir el Evangelio. Porque si nosotros añadimos algo a la obra de Cristo, lo que estamos diciendo es que su sacrificio en la cruz no es suficiente para que nosotros alcancemos la salvación. Y eso no puede ser. Estaríamos infravalorando la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, había otras personas que iban difundiendo mensajes. Y es lo que vemos en este capítulo 3. Vemos que hay personas que han pasado por Corinto y lo que han hecho es predicarles algo más que el Evangelio que es en Cristo Jesús. Le han hablado de cosas que tienen que ver con la ley. Y por eso Pablo trata ahora de hacerles entender que a la obra de Cristo no se añade nada más. Las falsas enseñanzas vienen a ser uno de los primeros obstáculos que hay a la difusión del Evangelio. Porque las falsas enseñanzas generalmente se introducen allí donde ya hay iglesias. En los tiempos de la iglesia primitiva, generalmente esas falsas enseñanzas tenían que ver con el judaísmo.
Y en algunos casos tenían que ver también con las filosofías de Grecia, con el gnosticismo y con otras cosas así. Y hoy, pues tienen que ver con otro tipo de cosas, tal vez con el Evangelio de la Prosperidad, o tal vez con evangelios que se centran en la sanación. En cualquier caso, añadir cosas a la obra de Cristo es en sí mismo un obstáculo. Pablo les había dicho que la gracia era superior a la ley. ¿Lo recordáis? Les había dicho que si el ministerio de la ley era un ministerio glorioso, mayor gloria tenía el ministerio de la gracia. Y esto es algo que debemos tener siempre presente. No hay mayor obra que la obra que hizo Cristo. Ahora, en estos versículos que hemos leído, Pablo vuelve otra vez a Moisés y le recuerda algo que tuvo que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Les habla otra vez de Moisés y les habla de un velo. Y por si acaso no sabemos a qué se refiere exactamente, vamos a ir al libro del Éxodo a leer lo que pone allí. Al libro del Éxodo, capítulo 34. Si vais conmigo, y así nos movemos un poco, porque el ejercicio siempre es bueno. Éxodo 34, versículo 30, dice: Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Los hijos de Israel ven a Aarón y su piel le resplandece. Miran a Moisés y su piel resplandece, su piel brilla. Lo que ha ocurrido es que Moisés ha estado en la presencia de Dios y por eso le queda la cara de esa manera. Dice el versículo 31, entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Lo que hace Moisés es que se pone un velo delante de su rostro para que ese resplandor no impulse a los israelitas a considerarlo a él tal vez un Dios a quien adorar. La cuestión es que Pablo ahora, cuando se dirige a los corintios, utiliza eso que hacía Moisés, ese acto de taparse la cara con un velo, lo utiliza como un símbolo. Y este es símbolo de varias cosas. En cierta medida es símbolo de la oscuridad que se obtenía a través de la ley. Y cuando digo esto se debe entender bien. No se trata de que la ley sea oscura, que no lo era. La ley era clara. Y la ley era buena, y la ley era justa, porque la ley era expresión de la naturaleza de Dios. Si nosotros queremos conocer la naturaleza de Dios, podemos hacerlo a través de la ley. Conociendo la ley, podemos conocer a Dios. Pero la ley tenía unas limitaciones, y nunca podía ser tan clara como es la gracia, porque la gracia nos llega a través de la obra de Cristo. Y nunca conoceremos a Dios de una manera más perfecta que acercándonos a Cristo. Por tanto, siendo la ley buena y justa, la ley no nos da a conocer a Dios de una manera tan perfecta como nos la da a conocer Cristo mismo. Así que eso es, en cierta medida, un símbolo de la limitación de la ley frente a la gracia. Y se lo dice a aquellos que han escuchado cosas que tienen que ver con la ley. Es también símbolo de la incapacidad que tenían los judíos para entender la gloria del Evangelio. Porque es cierto que en el primer tiempo hubo judíos, los primeros creyentes fueron judíos, pero muchos de ellos, aún teniendo la ley y habiendo conocido la obra de Cristo, aún así no eran capaces de entender el Evangelio. Y no solo rechazaban el Evangelio, sino que rechazaban a Cristo, porque se aferraban al rito y a sus costumbres y se aferraban de nuevo a la ley, hasta el punto de que llegaban a convertir a la ley casi en un fin al que adorar, por encima de Jesucristo. Dice, vamos a leer Lucas
capítulo 24, versículo 25. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Aquí tenemos a Cristo que le está hablando y dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?». Si os fijáis, lo que le está diciendo aquí Cristo a los judíos es que son tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Les está reprochando que ellos tienen la ley delante, que la leen, que la memorizan, que la estudian, la escudriñan, casi la veneran. Y aún así no son capaces de ver a Cristo en la ley. Y esto, el velo, se lo plantea Pablo ahora a los corintios como símbolo de esa incapacidad que tenían los judíos para ver a Cristo más allá de la ley. Porque hace esto porque ha habido maestros que se han presentado delante de los judíos diciéndole que además de la obra de Cristo tienen que cumplir cosas de la ley. Entonces lo que hace Pablo es decirle: los judíos no son capaces de ver el Evangelio porque se fijan demasiado en la ley. Porque tienen la ley, pero aún así no son capaces de verla. Bien, esta es una limitación muy grande que tenían los judíos, pero desde un punto de vista, digamos, más general, la idea del velo es algo que lo podemos extender a todos los incrédulos. Es como si dijéramos: todos los incrédulos tienen un velo en el corazón que les impide ver a Cristo. Y esto es una cosa que nosotros podemos constatar, porque nosotros podemos tener delante a un incrédulo, incluso a un incrédulo que se diga religioso, y le podemos hablar de la Biblia y ellos pueden entender intelectualmente todo lo que le estamos diciendo, desde el principio hasta el fin. Incluso algunos pueden aceptar lo que nosotros le decimos. Sin embargo, aunque ellos entiendan intelectualmente esas cosas, al final hay algo que les impide aceptar a Cristo. Y esto lo podemos ver también en las iglesias, porque a veces en las iglesias hay personas que vienen con regularidad, personas que participan en las cosas que hacemos, personas que pueden pasar años viniendo a la iglesia y escuchan el Evangelio y lo entienden y llegan a conocer versículos y doctrinas, y aún así resulta que es como si tuvieran un velo en el corazón que les impide aceptar a Cristo. Llegan hasta un punto en el que se quedan y ese punto les permite entender todo, pero les falta dar un pequeño saltito para alcanzar la salvación. De tal manera que ahí se quedan. Esto es algo que también nos ha pasado a nosotros, porque en algún momento nosotros fuimos incrédulos. Y quizá nosotros mirando atrás pensemos en nosotros y veamos que hubo un tiempo en el que buscábamos a Dios, pero algo nos detenía a la hora de dar el paso final y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En el mundo hay muchísimas personas que conocen el Evangelio, pero para alcanzar la salvación hace falta algo más que conocer las cosas intelectualmente. Hace falta aceptar a Cristo. Y eso es ver la gloria de Cristo en aquellas cosas que leemos. O sea que en un sentido general, el velo es también símbolo de la situación en la que estamos todos nosotros antes de aceptar a Cristo. Si saltamos un poco algunos versículos, podemos ver que Pablo, en el versículo 3 del capítulo 4, dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y ahí Pablo está reconociendo este hecho, de que el evangelio no es una cosa oscura, que no se pueda entender. Realmente yo creo que todo el mundo lo entiende, porque nosotros podemos ver en la iglesia que hay niños que alcanzan la salvación con 8 o 10 años. Y esos niños con 8 o 10 años son capaces de entender intelectualmente cosas muy importantes de la Biblia
sino que además son capaces de aplicar esas cosas a su propia vida. Por tanto, la dificultad, el hecho de que el Evangelio esté encubierto entre muchos, no tiene que ver con el Evangelio. La realidad es que el Evangelio es muy claro. El Evangelio no es difícil de comprender. El Evangelio es fácil de comprender, pero el Evangelio es muy difícil de aceptar. Porque mucha gente que lo comprende no lo acepta. Porque para aceptarlo, cuando lo aceptamos, nosotros tenemos que desprendernos de muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Fijaos, ha dicho Pablo que si está encubierto el Evangelio, está encubierto entre aquellos que se pierden, entre los que no son salvos, pero no entre los otros. Ahora, hablando de ellos, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Entendemos quién es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo es Satanás. Es el enemigo de Dios, es el enemigo nuestro también, es el enemigo de la Iglesia. Y dice que el Dios de este siglo cegó a aquellos que se pierden, entre los cuales el Evangelio está encubierto. Y entonces, aunque lo lean una vez o 100, nunca podrán ver a Cristo ni la gloria de Cristo. Vosotros seguramente habréis visto caricaturas o imágenes, no sé, en las que va un hombre sentado en un burro. El hombre tiene un palo largo, en el extremo del palo hay una cuerda y al final de la cuerda una zanahoria atada a unos 20 centímetros tal vez del hocico del burro. Lo habéis visto, ¿verdad? Y sabemos que eso se hace porque de esa manera el burro ve la zanahoria y camina. Pero el burro ve la zanahoria y camina porque quiere comer la zanahoria. No camina simplemente porque le pongamos eso delante, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es cierto o no es cierto. Yo lo he visto, pero no lo he hecho nunca. La cuestión es que el burro, si corre mucho, la zanahoria se va alejando. Porque la idea al final es que el burro corra sin llegar a morderla. Quizá al final del camino se la den para comer. Pero de momento lo que hace es correr y a medida que él corre o a medida que él se mueve, la zanahoria se va alejando. No sé el burro qué pensará en ese momento. La cuestión es que el burro se mueve y la zanahoria se mueve. Y esto es similar a lo que hace Satanás con la gente. Cuando dice aquí que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, a mí me parece que en cierta medida hace esto, porque Satanás pone delante de ti muchas cosas. Pone aquellas cosas que están en línea con la concupiscencia que habita en ti. ¿Recordáis lo que dice Santiago? Cada uno es tentado según las concupiscencias que hay en él. Entonces, aquellas personas que quieren poder, le pone delante como la imagen del poder. O dinero, o placeres, o fama, o cualquier otra cosa que sea. Y eso es como la zanahoria que tenemos ahí delante. Y muchas personas pasarán toda su vida tratando de alcanzar la zanahoria. Tratando de obtener algo que tal vez obtengan o tal vez no. Creo que aquellos que al final consigan pegarle un mordisco a la zanahoria descubrirán que esa zanahoria no tiene el sabor que realmente esperaban. Porque al final, cuando el alma humana está vacía, no hay nada que la llene, salvo Cristo. Y todos aquellos que buscan poder o dinero o cualquier otro tipo de satisfacción en este mundo, es bastante probable que cuando lo consigan se den cuenta de que eso no les satisface tanto como ellos pensaban y quieren un poco más. Y siempre quieren un poco más. Pero en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que toda esa gente se pasa la vida entera tratando de alcanzar algo que es como una imagen que no existe y al final de su vida llega un momento en el que se dan cuenta de que ya no les queda tiempo para nada más. Y entonces la imagen desaparece como si fuera niebla y delante ¿qué tienes? Tienes el abismo, el final del camino. Una vida insatisfactoria, porque has estado luchando constantemente para conseguir algo que no has podido conseguir. Pero es que, aún habiéndola conseguido, o habiendo conseguido parte de eso que buscabas, lo más seguro es que descubras que tus esfuerzos han sido inútiles. Nunca te habría satisfecho nada de eso tanto como tú piensas. Bueno, el resultado de todo esto
la dificultad que tiene el Evangelio para llegar a la gente, pues lo que hace es que haya muchas personas que al final no se convierten. Y aún aquellas que reciben el Evangelio, es decir, y aún de todas aquellas personas que escuchan el Evangelio, muchas al final lo acaban rechazando. Pero lo que ocurre en las personas que no se convierten es lo que dice el versículo 4 del capítulo 4, y es que, lo que dice a continuación, y es que cegados por Satanás, en ellos no resplandece la luz del Evangelio. En ellos no. Ahora, nosotros somos creyentes. En nosotros sí resplandece. Debe resplandecer, porque nosotros somos capaces de reconocer quién es Cristo y la importancia que tiene el Evangelio. Y nosotros somos capaces de reconocer que Cristo es Dios. ¿Os dais cuenta de esto? Cristo es Dios. Y todo aquel que niegue este hecho no verá la gloria de Cristo ni la gloria del Evangelio. Lo cierto es que el único que puede quitar ese velo es Cristo. Aquí lo vemos en dos versículos del capítulo 3, el versículo 14, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ahí Pablo hace referencia a los judíos, pero por extensión podríamos decir que hace referencia a todos los que son incrédulos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La verdad es que el único que puede hacer esa obra maravillosa de transformar a las personas, de darle una nueva vida, de darnos una nueva naturaleza, el único que puede hacerlo es Cristo. Y el único que nos puede el único que puede hacer que nosotros podamos ver su gloria. Vamos a leer, para despertar un poco, un capítulo del libro de Juan, Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne, y ese verbo es Cristo, y habitó entre nosotros, y dice ahora, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, se refiere a los creyentes, se refiere a Él, nosotros podemos ver su gloria porque hemos alcanzado la salvación. Pero todos aquellos que no alcanzan la salvación no pueden ver su gloria. Tal vez vean a Cristo como alguien admirable a quien seguir, pero no pueden ver la gloria que vemos nosotros. Y no serán capaces nunca de decir que Cristo es Dios. Pero nosotros sí, los creyentes. Y hemos leído también en esos versículos de 2 de Corintios que dice que Cristo quita el velo y que Cristo da libertad. Y esto también lo decía Juan en el capítulo 8, versículo 31, del 31 al 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y resulta que al decirle esto, los judíos parece que se enfadaron un poco, y entonces le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es una cosa que todo el mundo desea. Incluso seguramente en vuestros países hay muchos himnos que dicen algo de libertad. Pero la verdadera libertad es la libertad que nos da Cristo. Es una libertad plena. Y es una libertad que va mucho más allá
de lo que nosotros podamos entender por libertad. Pero os habréis dado cuenta de que cuando Cristo dice libertad está hablando de libertad en relación con el pecado. Y lo que dice es que por muchas leyes que haya en el país en el que nosotros estamos viviendo y que diga que somos libres, por muchas leyes que declaren eso, si nosotros no somos creyentes, no hemos sido libertados del pecado y realmente somos esclavos del pecado. Los judíos se ofendieron cuando les dijo que Él los haría libres, porque dicen, nosotros ya somos libres. Y, sin embargo, Cristo le dice, vosotros en realidad sois esclavos del pecado. Cristo es el único que puede quitar el velo, que nos puede dar la salvación y que puede hacer que nosotros seamos verdaderamente libres. Somos libres del pecado en el momento de alcanzar la salvación, porque en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos el poder para rechazar el pecado. Antes no. Antes, aunque nosotros creamos que verdaderamente somos libres, no lo somos, porque en realidad estamos inclinados al pecado y constantemente estaremos pecando. Y lo peor de todo esto es que esa es una cadena de esclavitud que ni siquiera vemos, pero que tenemos todos. Y quizá esa sea la forma de esclavitud más perfecta, aquella en la que somos esclavos y no nos damos cuenta de cómo somos. Pero lo cierto es que para que el Señor Jesucristo nos dé la libertad y nos quite ese velo, hace falta algo más. Hace falta la predicación de la palabra. Hoy también en el libro de los Hechos estábamos viendo que en el capítulo 10, que Dios envía a un ángel, a un centurión romano llamado Cornelio, para decirle, envía personas a Jope para que venga aquí Pedro a predicarte. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible que Dios, o por qué Dios envía a un ángel para decirle eso, en lugar de enviar al ángel para que el ángel le predique directamente, ¿no? Los que estabais aquí lo recordaréis. ¿Y la respuesta a eso cuál es? La respuesta está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. A Corintios, a estos mismos a los que se dirige aquí. Cuando Pablo le dice, le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Os dais cuenta de que la predicación es descrita como una locura? Es descrita como una locura porque es algo que, salvo los creyentes, pocas personas pueden entender el valor que tiene. Lo pueden ver como una charla, como un tiempo en el que, digamos, un grupo de personas asimilan conocimientos para tener un núcleo de ideas común. Pero no, la predicación es algo más que eso. La predicación es el principio de la salvación. La predicación es el principio de la salvación porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y a veces nosotros podemos encontrarnos con predicadores que parecen incapaces o poco competentes o personas de, no sé, pongamos el calificativo que nos dé la gana. Personas que quizás incluso no nos guste cómo predican. La cuestión es que si están predicando fielmente, es probable que a través de esa predicación, que a otros le puede parecer no precisamente competente, pues es probable que a través de esa predicación alcance a alguien la salvación. Así que la predicación, siendo una locura para los incrédulos, es el medio que Dios ha elegido para llevar la salvación a los creyentes. Dice, 1 Corintios 1:21, le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y en este pasaje que hemos leído, la predicación, Pablo también habla de la predicación y habla en concreto de su propia predicación. Y si nosotros nos fijamos, pues veremos que hay algunas cosas que son útiles para nosotros. Porque podríamos decir incluso que son rasgos de una predicación fiel basada en la palabra de Dios. Y la fidelidad es precisamente el primer rasgo que tiene Pablo. Pablo es un hombre fiel a Dios que predica a tiempo y fuera de tiempo, que predica constantemente. Pero Pablo aquí dice otras cosas, fijaos, en el capítulo 4 dice, teniendo nosotros este ministerio, es decir, él dice, yo he sido
comisionado por Dios para predicar. Él dice, este ministerio es un ministerio mío. Él se está declarando a sí mismo como un predicador, como alguien que predica y no por voluntad propia, sino porque Dios lo ha puesto en esa posición. Dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y esta es una característica que debe tener la predicación o los predicadores y, ¿por qué no?, las iglesias. No desmayar. ¿Sabéis qué es desmayar, no? Desmayar es perder el conocimiento por cansancio o por lo que sea, una subida de tensión o bajada. Pablo dice que no desmaya y si nosotros estamos atentos a su vida, veremos que él predicó en todo momento y dice que según la misericordia que había recibido, porque se da cuenta de que la misericordia que él ha recibido, que es la salvación, es tan grande que desea que esa misericordia llegue a otras muchas personas. Y por eso dice, no desmayo, pase lo que pase. Y dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. Quizá aquí esté aludiendo a aquellos otros predicadores que han pasado por Corinto. No lo sabemos, pero esta es una recomendación que vale para todos. ¿Qué significa renunciar al oculto? Antes bien, ¿qué significa renunciar al oculto y vergonzoso? Significa renunciar a inmoralidades secretas, a hipocresía, pecados ocultos, engaño. ¿Nosotros renunciamos también a eso? Porque Pablo se refiere a él mismo y se ha presentado como ministro, como predicador, pero esto vale para todos los creyentes, vale para ti y vale para mí. Puede ocurrir que nosotros pensemos que estamos bien con Dios y sin embargo, sin darnos cuenta, estemos incubando en nuestro corazón muchos pecados constantes que se mantienen ahí durante el tiempo. Pablo dice que él renuncia a lo oculto. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Por lo cual es bueno que de vez en cuando analicemos un poco nuestra vida y analicemos cuáles son las motivaciones, qué es aquello que nos impulsa a nosotros en cada día, ¿no? Cuáles son nuestras ambiciones, nuestros deseos, por qué luchamos. Porque a lo mejor descubrimos que detrás de nuestros deseos lo que hay es algún tipo de pecado oculto. Pablo renuncia a todo eso. Y dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La palabra que utiliza Pablo aquí cuando se refiere a adulterar, era una palabra que en el griego de aquellos tiempos se utilizaba para referirse a los comerciantes de vino que echaban agua en el vino. Echaban agua y así tenían más litros de vino. Vendían más vino, pero ese vino estaba mal. No estaba bien porque una parte del vino era agua. Y es una imagen muy interesante porque él habla de la palabra de Dios y dice que no adultera la palabra de Dios. Y en el fondo lo que está diciendo es que él va a predicar la palabra de Dios fielmente, va a predicar todo el consejo de Dios sin añadir nada y sin quitar nada. Y ambas cosas son importantes, porque puede ocurrir que a veces queramos añadir algo para enaltecernos a nosotros mismos. O puede ocurrir que queramos quitar algo porque decimos, la audiencia delante de la que estoy no va a recibir bien aquello que yo le voy a decir. Pero si alguna vez ocurriera eso, debemos pensar que si la audiencia no va a recibir bien algo, ese algo es exactamente lo que hay que predicar. Pero a veces puede ocurrir eso y pueden ocurrir otras cosas. Puede ocurrir que yo diga, si predico ciertas cosas voy a sufrir persecución. ¿Qué hago entonces? Pues no las predico. Pablo lo que dice es que actúa sin astucia, sin hacer cálculos, sin pensar en lo que vendrá después y sin adulterar la palabra de Dios. Es decir, es una predicación fiel. Y más abajo, en el versículo 5, también dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Y le había dicho en la primera carta, predicamos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Bien, ahí tiene que haber habido un eco de crucificado. Repetimos, a ver.
Predicamos a Cristo y a Jesucristo. Vale. Bueno, esto me alegra un poco porque me da a entender que me hace pensar que me entendéis lo que digo. Que muchas veces tengo dudas. Pablo predica a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y no se predica a sí mismo. Pero si nosotros nos fijáramos a día de hoy en muchos predicadores famosos que son capaces de llenar estadios, la realidad es que a quien se predican es a sí mismos. Se enaltecen a sí mismos, buscan el halago de la gente para sí mismos. Y a veces descubrimos que el más puro evangelio se predica en sitios pequeños donde hay creyentes fieles, que no en lugares tan amplios donde hay alguien muy famoso que busca su propia fama, añadir fama a su fama, para su propia gloria, y en lugar de predicar a Cristo, se predica a él mismo. Pero Pablo dice también en el versículo 5, dice, no me predico a mí, predico a Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, él se declara un siervo de los hermanos por amor de Jesús. Y dado que esta frase tiene que ver con un hecho práctico, yo os pregunto, ¿somos nosotros como hijos de Dios, condiscípulos de Pablo, como siervos de Cristo, nosotros que hemos recibido también la misma misericordia que recibió Pablo, somos nosotros también siervos de nuestros hermanos por amor de Jesús? Pensad que cada vez que hagamos algo en la iglesia o cada vez que hagamos algo por otros hermanos, en realidad es algo que no hacemos ni para la iglesia ni para ese hermano. Es algo que hacemos por amor de Jesús. Y no tengo ninguna duda de que, llegado el día, Jesucristo mismo nos recompensará por ese tipo de cosas pequeñas que tal vez nadie ve y que, sin embargo, son de gran utilidad. Todos nosotros estamos llamados a predicar también la palabra fiel, el verdadero evangelio, y a ser siervos también de nuestros hermanos, no a ser señores ni a predicarnos a nosotros mismos. Esto que os decía antes de que a veces hay predicadores que llenan estadios, pero en realidad no se predican a sí mismos, sino que predican a otros. O sea, que no predican a Cristo, sino que se predican a sí mismos. Me ha hecho recordar que en estos días hemos tenido la visita del Papa. Y ayer en la reunión de hombres también estábamos hablando de estas cosas. Yo no es que haya seguido la visita del Papa ahí constantemente, ni haya pasado horas enteras delante de la televisión para ver lo que hacía, pero estuve en Madrid y de lo que se habló fue de la gran multitud que había en Madrid. Estuvo en Barcelona y se habló de la Sagrada Familia, que es un templo de piedra que es muy alto. Y después estuvo en Canarias y allí de lo que se habló fue de humanismo y de la necesidad de ayudar a personas que abandonan de maneras a veces muy precarias sus países y atraviesan el Atlántico en barcos, en cayucos, en pequeñas barquitas que al final pueden hundirse o en las que puede pasar cualquier cosa. La cuestión es que, viendo las noticias de la noche, yo en ningún momento vi que este hombre hablara ni del Evangelio ni de Cristo. De hecho, todas las referencias que vi hacia Cristo tuvo que ver con una cruz que hicieron en Canarias, y esa cruz estaba hecha con la madera de un cayuco, de uno de los barcos. Y ahí no se hablaba de Cristo. En realidad era como si estuviera dándole honra a la propia madera que había atravesado el mar, en lugar de aquel que murió en la cruz para la redención de todos los que se acerquen a él en arrepentimiento y perdón. Pues eso ocurre con muchos grandes predicadores que se rodean de multitudes. Realmente lo que hacen es un acto de idolatría, porque lo que se hace ahí es idolatrar a esa gran persona que concita tantas multitudes. Ahora, ¿qué ocurre con toda la gente que ve a este hombre, por ejemplo?
¿Qué ocurre con ellos? Pues lo que ocurre con ellos es que tienen ese velo del que hablábamos antes. Tienen un velo en el corazón. Y ese velo se puede llamar religión. Le gusta la religión. Le gusta tanto la religión que si tú le presentas el Evangelio, ellos te van a hablar del rito religioso. Están acostumbrados al rito, le gusta. Y hay algo que los atrae. Puede ser la tradición, que digan, no, es que en mi país la tradición es esta. Yo creo que esto en el caso de los musulmanes es muy frecuente. Es mi tradición y yo no me desprendo de mi tradición porque lo veo como una traición a mí mismo y a mi propia esencia y a la esencia de aquellos que somos de tal país o de tal otro. Puede llamarse también justicia propia o pueden llamarse deseos. Quiero la fama, quiero dinero, quiero placeres, quiero cualquier cosa. Ese es el velo que tienen los incrédulos en su corazón. Y aunque le presentes el Evangelio, resulta que a ellos jamás, o le va a costar mucho, ver la gloria del Evangelio y la gloria de Cristo. Aún así, la predicación del Evangelio es fundamental, porque a Dios le agradó que mediante la predicación del Evangelio las personas se acercaran a Cristo, llegaran a ser salvos. Y por eso nosotros, aunque sepamos que ese velo que cubre el corazón de la mayor parte de las personas es un velo que está muy agarrado al corazón de toda esta gente, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, confiando en que algún día esas personas, como hemos leído, puedan ver a Cristo a cara descubierta, sean transformados de gloria en gloria, como hemos leído, y al final no tengan otra aspiración más que la de ser cada día más parecidos a Cristo, que es el objetivo que debemos tener todos nosotros como creyentes. Y que de esa manera algún día ocurra lo que vemos aquí en este versículo final, en donde se habla de que resplandece la luz y que resplandece y aquello que resplandece en el corazón de los creyentes, que es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es algo que solamente se alcanza mediante la predicación. Por tanto, aunque pensemos que ese velo es un velo que está muy agarrado, la necesidad de la predicación es grande. De hecho, cuanto más fuerte sea ese velo, mayor es la necesidad de predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Así que, si nos fijamos en el título que había puesto yo este mensaje, el resultado de predicar el Evangelio verdadero, ¿cuál es? Si continuamos la frase, tendríamos que decir, el resultado de predicar el esfuerzo verdadero es que, aunque muchos rechacen el Evangelio verdadero, siempre habrá alguien que alcance la salvación y a ese alguien le resplandecerá la gloria de Dios en su propio corazón. Y todo esto nos tiene que hacer pensar a nosotros en qué medida difundimos el Evangelio. Y nos tiene que hacer pensar, ¿le hablo yo de Cristo a alguien? O llamándome cristiano, soy un cristiano como el Papa, que me llamo cristiano, pero hablo de la madera del cayuco. Señor y Dios nuestro, te doy gracias por este día y te pido, Señor, que nos bendigas en todas las cosas que hacemos. Te pido, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra y a entenderla, y te pido también, Señor, que nos ayudes a difundir el Evangelio entre otras personas, de tal manera que el resplandor de la gloria de Cristo aparezca en el corazón de muchos incrédulos. Te pido, Señor, que bendigas a esta iglesia y a todos los que estamos aquí presentes, y que bendigas, Señor, todas las cosas que hacemos aquí, ya que las hacemos con un corazón sincero para tu honra y para tu gloria. Te pido, Señor, que nos bendigas en este día, que salgamos edificados. Te ruego, Señor, que si algo he dicho de utilidad, trabaje en el corazón de los hermanos aquí presentes y les ayude en su día a día. Y también te pido que si entre nosotros hay personas que no te conocen, yo te ruego, Señor, que se den cuenta de que no hay nada más importante que alcanzar la salvación que tú ofreces gratuitamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todas las cosas que nos das y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.